Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quería en primer lugar agradecer la invitación de la Fundación Heinrich Böll para estar aquí hoy y también el apoyo de la Fundación a nuestras investigaciones sobre este tema. Entonces les voy a contar un poco la situación de las milicias en Río de Janeiro y luego después podemos debatir sobre la extorsión y el crimen organizado de forma más general. En Río de Janeiro, a partir del año 2007, surge en la prensa el término milicias. El término milicias en diversos países tiene un significado diferente. Normalmente se refiere a un contingente militar, pero no formal, compuesto por miembros de la sociedad, pero militarizados. En Río de Janeiro se usa el término para designar grupos de policías, agentes penitenciarios, bomberos, todos ellos miembros armados del Estado, que en su tiempo libre se dedican a dominar las comunidades pobres de la misma forma que hacía el narcotráfico. La única diferencia es que en general no venden drogas, sino que imponen una tasa de protección con 2 millones de comillas a cada lado, ¿verdad?, sobre la población o sobre los comerciantes, y también imponen monopolios coactivos sobre diversos productos. Entonces el gas o el agua hay que comprárselos a ellos, los transportes alternativos, las camionetas las controlan ellos. En algunas comunidades las transacciones inmobiliarias tienen que pagar un impuesto a esos grupos locales. En fin, se convierten en los auténticos dueños del territorio, reemplazando en muchos casos a los grupos de narcotraficantes. En un primer momento, en los años 2006-2007, se presentan con una lógica de libertación, es decir, se presentan como una forma de escapar al dictado de los grupos de narcotraficantes y, por tanto, se presentan en una luz positiva. Hay un debate político muy intenso. El alcalde en la época dice, con muy poca fortuna, dice que no son criminales, sino son grupos de autodefensa comunitaria. No sé hasta qué punto el alcalde conocía la experiencia colombiana, ¿verdad? Y determinados grupos de la sociedad se posicionan a favor y otros en contra. Muchos de los líderes de estos grupos de milicias se presentan a las candidaturas a la elección de concejales y diputados, y un número significativo acaba siendo elegido para ser entonces concejal o diputado. Eso significa el cierre del círculo de la dominación local, porque estos líderes de las milicias locales dominan, por un lado, el poder armado, ¿no?, y tienen un derecho absoluto sobre la vida de las personas, y por otro lado también dominan los recursos del Estado en función de esta inserción en el aparato público. Y las subvenciones, los recursos públicos, los ponen a servicio de su propio proyecto político y de la comunidad. Es también importante reflexionar sobre la dualidad entre la coacción por un lado y la asistencia por otro, que se viene manifestando en el dominio de los pequeños territorios por todos los grupos que lo ejercen, desde los narcotraficantes, los escuadrones de la muerte. Todos estos grupos, sobre todo los narcotraficantes y los milicianos, por un lado te amenazan, pero por otro lado también financian fiestas o tratamiento médico o en fin, algunos bienes para la comunidad en función justamente de la ausencia del Estado. En 2008, un grupo de milicianos comete el error estratégico de torturar a un grupo de periodistas que estaban haciendo una materia sobre la cuestión. No se tortura a periodistas, ¿no? Es un gran error estratégico, y hay una reacción de la prensa, por un lado, del poder político, que crea una comisión parlamentaria de investigación, y también de la policía, que empieza a crear grupos de investigación especializados contra estos milicianos. Hay procesos penales y el encarcelamiento y condena de un número significativo de milicianos. Sin embargo, nosotros hicimos 2 investigaciones, una en 2007 y la otra en 2011. En 2011 descubrimos que, a pesar de la prisión y de las condenas, estos grupos no habían sido desarticulados. La gran diferencia es que se volvieron mucho más discretos en su actuación. Y si antes la visibilidad les confería capital político, ellos eran candidatos y por tanto necesitaban visibilidad, en un segundo momento los que eran más visibles son justamente los que son procesados y condenados, por tanto se vuelven mucho más discretos. Empiezan a contratar jóvenes de las favelas en posición subalterna. Entonces el policía, por ejemplo, continúa controlando esos grupos, pero ya no aparece en el día a día, sino que está en una posición mucho más discreta, y lo llaman cuando es necesario para que él venga a intervenir. Los niveles de violencia continúan muy elevados y no solo no disminuyen, sino que aumentan en algún caso. Tuvimos muchísimos problemas para conseguir que la gente diera sus testimonios sobre estos grupos, incluso gente que al final manifestó apoyo a estos grupos porque ellos ejercen el orden social, y en esta situación de anomia, cualquier grupo que ofrezca por lo menos orden social recibe un cierto grado de apoyo.
El narcotráfico también, por supuesto, aunque públicamente eso no se dice, pero sin duda ninguna en las comunidades pobres hay un cierto grupo de apoyo a algunos narcotraficantes, sobre todo los que tienen un perfil más de asistencia y menos de coacción. Hay un continuum desde la brutalidad total hasta la asistencia, y por ejemplo hay un famoso narcotraficante que está preso ahora, él trabajaba en La Rosiña, que vendía su imagen como que él era mucho menos violento que los otros, que redujo las muertes y que él solo mataba si era absolutamente necesario. Entonces hay un continuum grande de grados de violencia y de grados de asistencia, y de la misma manera un continuum de apoyo o rechazo por parte de las comunidades. Las milicias, que eran consideradas como un fenómeno nuevo, no son realmente tan nuevas. Lo que es nuevo es el término, y que fue creado justamente como una tentativa de relegitimar a estos grupos, porque antiguamente los mismos grupos eran denominados grupos de exterminio, escuadrones de exterminio, o con otros grupos, con otros términos menos favorables. Pero el fenómeno ya venía ocurriendo hace un tiempo. Y en el fondo no son nada nuevo, sino que representan la continuidad de un control social tiránico sobre estos espacios populares. La gente que vive en estos espacios nunca ha vivido nada diferente. Entonces piensan que no se puede ejercer el orden social sino a través de la violencia. Y tenemos testimonios muy conmovedores de gente que decía, bueno, le preguntamos por ejemplo a una señora si estas milicias habían cometido homicidios en los últimos años. Y la señora dijo, no han matado a nadie, dice. Bueno, solo las muertes habituales, ¿verdad? Dijo, solo los narcotraficantes, los pequeños ladrones. Entonces la señora, en su primer análisis, ni siquiera había contemplado eso como una cosa que mereciera la clasificación de ejecución sumaria o de muerte, sino era simplemente la forma normal de lidiar con la inseguridad en estas áreas. Entonces, estos grupos representan un avance en términos de sofisticación. Mientras los narcotraficantes, por ejemplo, son los narcotraficantes que están en las favelas, claro, porque los grandes narcotraficantes uno no los ve y no salen en el periódico y rarísimamente son condenados, pero el narcomenudeo, como le dicen ustedes acá, está compuesto por gente muy joven, con poca experiencia, con una expectativa de vida cortísima, que por ejemplo usa el arma como un elemento simbólico. El arma no es solo un instrumento de trabajo, sino también es la forma en que las chicas de la comunidad van a ver que yo soy un chico poderoso, importante, y voy a tener, en vez de una novia, voy a tener 5 o 6. Entonces, el arma tiene una función instrumental, una función simbólica. Para los milicianos, que son policías o bomberos, ¿no? Porque en Brasil, pasmen, los bomberos están armados, ¿no? Porque a veces hay que combatir el fuego con mucha intensidad y entonces necesitamos que les disparen, ¿no? con pistolas al fuego. Entonces los bomberos por algún motivo están armados, y los bomberos también son parte de estos grupos criminales. Entonces estos grupos son más sofisticados en el sentido de que consiguen drenar recursos en mucha mayor medida que los narcotraficantes. Son individuos más viejos, más experimentados, que no tienen una expectativa de vida muy corta y por tanto trabajan de forma más racional. En un primer momento incluso daban recibos. Uno pagaba por la protección y le daban un recibo sellado. El grupo Batman garantiza que el señor tal ha pagado y merece la protección, ¿no? En ese sentido son también más peligrosos porque son más difíciles de desarticular, porque ellos son miembros del aparato del Estado y por tanto saben cómo el Estado se comporta y cómo protegerse de las investigaciones. Por otro lado, cuando el Estado interviene contra los narcotraficantes en Río de Janeiro, siempre intervino dentro de la lógica de la guerra contra el narcotráfico, a través de intervenciones militarizadas con un gran poder de fuego, mucha violencia, muchos muertos, mucha inseguridad, pero una incapacidad absoluta de desarticular estos grupos. Sin embargo, contra las milicias, como están compuestas por policías, no existe esta lógica de la guerra contra el crimen. Y a pesar de que las milicias también controlan el territorio, de la misma manera casi que el narcotráfico, la policía no aparece con 1000 policías a disparar, sino que hacen investigaciones, interceptación telefónica y prisiones de los responsables. Entonces, la presencia de las milicias ha cambiado también la forma en la que el Estado combate el control territorial de este tipo de grupos. Después de que hay, como les decía, esta tortura a los periodistas y la reacción del aparato público, las milicias siguen funcionando, pero de manera más discreta, y aumentan los niveles de violencia dentro de las milicias. Entonces, lo que hemos observado es que hay muchas muertes dentro de las milicias, en algunos casos por la disputa del territorio entre los milicianos, como acontecía ya con el narcotráfico, en otros casos porque, como empiezan a contratar jóvenes de las comunidades para que hagan la vigilancia, hay una desconfianza mayor en relación a estos jóvenes, y cada vez que hay el peligro de que uno no esté siguiendo las órdenes, pues inmediatamente lo ejecutan. Hay muchas muertes dentro de estos grupos. Hay también una diferencia entre algunas milicias
que además del proyecto de enriquecimiento ilícito evidente, tienen también un proyecto moral, de, por ejemplo, acabar con el funky, que es considerado una música perversa, de acabar con la gente con pelos largos, en fin, hay un proyecto moral de reeducación de la comunidad. En otros casos no hay ningún proyecto moral y se trata simplemente de enriquecerse a cualquier costo. La hipótesis que tenemos, que no podemos confirmar porque evidentemente no existe la información, es que en muchos casos estos grupos criminales eran realmente policías que se habían dedicado antes a extorsionar al narcotráfico y un día se dan cuenta de que pueden ganar mucho más dinero controlando el agua, la luz, el transporte y la vivienda y no a través del narcotráfico. Hay algunas investigaciones en Brasil bien interesantes, aunque parciales, que muestran que el modelo tradicional de narcomenudeo se ha ido debilitando con el tiempo, que su capacidad de generar renta ha disminuido. Hay una investigación de 2008 del Observatorio de Favelas que muestra que lo que los chicos de la base de la pirámide del narcotráfico, del narcomenudeo, ganan es muy poco, es a veces $200, $300, es decir, una cantidad que se puede conseguir en el mercado formal perfectamente. Y más ahora que Brasil tiene una tasa de desempleo muy baja. Y que además lo que estos chicos están ganando ha ido disminuyendo con el tiempo. Y algunos están en el nivel de subsistencia. Entonces tenemos varias indicaciones en el sentido de que el modelo tradicional del narcomenudeo, que pasa por el control territorial, porque el territorio es la base del procesamiento de las drogas y la base de la venta. La venta de las drogas se hace en determinados puntos y por tanto el dominio de esos puntos es la base del negocio, ¿no? Entonces ese modelo se está debilitando y eso probablemente es una de las razones por las que estos policías corruptos pasan a dominar otros sectores económicos que son mucho más rentables que no la venta de las drogas. De hecho, el precio de la unidad de droga, ¿no?, de cocaína y marihuana básicamente, continúa el mismo hace muchos años, 5 o 10 reales, o sea, $2, $5, es un precio bastante reducido, el precio nominal no ha cambiado y por tanto la capacidad de generar beneficio ha ido disminuyendo con el tiempo. ¿Qué es lo que el Estado ha hecho a lo largo del tiempo? Como les decía, intervenciones que tienen que ver sobre todo con investigaciones clásicas sobre el crimen organizado, interceptaciones, en algún caso negociación para reducción de penas a testigos premiados, etc. Y no ha hecho ninguna intervención de dominio, de recuperar el dominio territorial. Paralelamente en Río, no sé si han escuchado, tiene lugar en los últimos 4 años un nuevo proyecto policial que se llama Unidad de Policía Pacificadora, por el cual la policía se queda en las comunidades pobres, en vez de disparar cada 6 meses, sino se queda en las comunidades, recupera el territorio y disminuye los niveles de la violencia. Sin embargo, este tipo de intervención no ha sido aplicada a las áreas de milicia con una única excepción, que es justamente el lugar donde los periodistas fueron torturados. Entonces el Estado, para responder, creó una OPP en ese lugar, en la favela del Batán, pero en ninguna otra área de milicia ha habido una intervención de este tipo. Entonces el Estado no ha conseguido formular una estrategia alternativa para lidiar con el control territorial de este tipo de grupos. Como están bastante medidos en el Estado, son muy difíciles de desarticular, y la perspectiva que tenemos a largo plazo es que se van a continuar adaptando a la realidad, pero va a ser muy difícil desarticularlos sin una estrategia de ocupación del territorio. Otro elemento que nos hace ser levemente optimistas es que en América Latina hoy, como ustedes saben, hay un replanteamiento de la cuestión de la política de drogas. Entonces, Uruguay está cambiando su legislación, los presidentes de Colombia y de Guatemala abiertamente han desafiado el modelo prohibicionista, el propio presidente Calderón dijo, el estado de Washington y el estado de Colorado han cambiado sus políticas sobre marihuana, nosotros que estamos poniendo los muertos en esta guerra tenemos que repensarnos también nuestra política. Entonces, algo que nos hace ser moderadamente optimistas a medio y largo plazo es que si realmente conseguimos cambiar la política antidrogas, parte de los recursos que van a financiar estos grupos será reducido en el caso del narcotráfico, pero las milicias nos demuestran que incluso si conseguimos eso, ellos van a encontrar otros caminos, otros productos, y mientras continúen controlando el territorio de manera coactiva, no habrá forma de desarticular estas modalidades.